Perfecto, listo. Bueno, nuevamente bienvenidos. Jorge, si quieres nuevamente nos vas compartiendo tu pantalla. Quiero nuevamente agradecerles a todas las personas que están conectados en este nuevo miércoles de NBC, pero además de ello quiero aprovechar esta oportunidad para contarles que viene nuestro Room 5D. Es un evento único que está preparado del 5 al 9 de mayo, en el que estaremos realizando un recorrido por todas las actualizaciones, por todas las novedades que SAP SuccessFactors nos entrega en este primer semestre del 2025. Son cinco sesiones durante 5 días, una por diferente día. En cada día vamos a ver diferentes módulos. Vamos a tener la oportunidad para que ustedes se puedan conectar y para que ustedes puedan ir viendo todas estas nuevas novedades. Recuerden que pueden registrarse en nuestro vínculo en el chat. Pusimos el vínculo para que ustedes se registren y puedan participar en estas sesiones. Pueden participar en las sesiones dependiendo el interés de cada uno de sus módulos. Eh, el tema del día de hoy está relacionado con el acompañamiento cultural. ¿Y a qué se refiere? A la gestión del cambio para la implementación tecnológica en las organizaciones. Quiero darle la bienvenida a Jorge Eduardo López, que es nuestro Business Manager, quien estará acompañándonos el día de hoy y estará a cargo de nuestro temario. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Bienvenidos todos ustedes. Muy buenas tardes. Hoy estoy haciendo contacto desde Santiago de Chile. Nosotros somos una compañía que está en América Latina y tenemos varias sedes, Colombia, Estados Unidos. Estamos trabajando en varios lugares de América y hoy comparto con ustedes acá desde Santiago de Chile. Vámonos con la siguiente lámina. A ver, aquí estamos. La pregunta es, ¿por qué la gestión del cambio? Hoy en día se habla muchísimo en los proyectos de implementaciones de SAP SuccessFactors que debería haber una línea de proyectos de gestión del cambio. Esencialmente, la gestión del cambio tiene que ver con la forma como impactan estos proyectos tecnológicos en las organizaciones. Impactan esencialmente porque cuando hay una nueva herramienta tecnológica, cambia la forma en que los trabajadores están trabajando y cambia la forma en la que se empiezan a realizar muchos procesos, procedimientos y tareas. Entonces, la idea de la gestión del cambio, vista como un proyecto, esencialmente tiene que ver con un acompañamiento cultural que permite alinear el cambio, la estrategia de la organización con los valores y comportamientos de esta misma, facilitando la adopción y reduciendo la resistencia. Esencialmente en la gestión del cambio hay un enfoque muy claro que tiene que ver con identificar riesgos y aceleradores internos, detectar oportunidades, hacer una adecuada comunicación para ofrecer el proyecto, la nueva herramienta a la organización y promover una transición fluida. Y esto tiene que ver muchísimo también con capacitación adecuada, entrenamiento y, por supuesto, soporte. Vamos a ver entonces, siguiente lámina. Nosotros en NBC nos gusta hablar de un modelo particular que es el CEAC, C-E-A-C, como son sus siglas, que esencialmente tiene que ver con conciencia, entendimiento, aceptación y compromiso. Fíjense ustedes que en esta gráfica, en el lado izquierdo, hay algo así como una curva nos indica una transición del cambio en un eje y una implementación en el tiempo. Lo que nosotros queremos con la gestión del cambio es que los trabajadores partan de un punto en la implementación de un proyecto en donde toman conciencia de que hay un proyecto importante en la organización. Y al final de ese proyecto transiten por cada una de estas fases, entendimiento, aceptación, para llegar a un compromiso hacia la herramienta. Y compromiso finalmente es aceptación, es apropiación de la herramienta. Aquí estamos viendo un poco más abierta esta explicación en donde transitamos de una conciencia hasta un compromiso final. La gestión del cambio debe preocuparse a través de sus frentes que los trabajadores tengan conciencia plena de la existencia de un proyecto, de los objetivos y el alcance y beneficios. Que no nos pase esto, que llega un día en el cual un gerente general o un encargado del proyecto, un líder del proyecto, comunica a la organización, oye, a partir de este instante todos deberán ver
como es en el caso de SuccessFactors, su liquidación de sueldo en una nueva herramienta que se llama, como se llame, y en un link. Esto no puede pasar. En la organización debemos generar conciencia de un proyecto transversal, importante, estratégico de la organización. Debemos permitir que los trabajadores generen entendimiento. Y entendimiento significa entregar un discurso lo suficientemente inteligente, hábil, valórico, como para que los trabajadores digan, oh, no solamente me están informando, sino esto va a ser útil para mi área, útil para el desarrollo de mis procesos. Y después de que he logrado entender que esto sirve en la organización, yo acepto, aseguro la aceptación y acepto y digo, ¿sabes qué? Esta herramienta o este cambio tecnológico es importante para mí y quiero ser partícipe para que finalmente llegue el punto en el cual, gracias a la capacitación, gracias a otros frentes que ya revisaremos, diré, ¿sabes que sí? Yo estoy comprometido con esta nueva herramienta. Yo no voy a ser esa piedra del camino o ese stopper que va a sabotear el proyecto, sino creo que definitivamente este proyecto es muy útil para la organización, para mi área, para mí, pero debo circular a través de este modelo que nosotros proponemos, el modelo SEAC, que entre otras es muy próximo al modelo de ágil que sugiere SAP, Success Factor, para la implementación. Va muy de la mano, muy de la mano. Veamos la siguiente lámina. Entonces, cuando yo estoy hablando de la implementación de un proyecto tecnológico, y en este caso Success Factor, fíjense ustedes que un gran objetivo declarado por la organización es que la organización adopte exitosamente los módulos de SAP Success Factor que se están implementando, sea empleado central, sea payroll, sea el learning, que es el módulo de aprendizaje, el de objetivos, el que fuere. La idea es que la organización se lo adopte exitosamente y lo use maximizando el retorno de la inversión. Es decir, si en este proyecto invierte unos cientos de miles de dólares, ojalá la organización lo adopte y lo use, particularmente al área de recursos humanos, y garantizar que haya una transición efectiva y sostenible para todos los empleados. Aquí es importante hacer notar que cuando yo estoy implementando SAP Success Factor, y esto no se nos debe olvidar nunca, es que hay tres grupos, tres stakeholders claramente impactados. Uno, los usuarios líderes, que son los empleados de la gerencia de recursos humanos o de gestión humana. ¿Por qué? Porque a ellos sí que les cambia la forma de trabajar. Eventualmente tienen una herramienta en la cual hacen el pago, pero eventualmente tienen unos Excel en los cuales se están llevando las contrataciones y tienen una herramienta en la cual posiblemente hacen el reclutamiento y la selección. Aquí lo que está pasando cuando implemento Success Factor es que los usuarios líderes, la gerencia de recursos humanos, le está cambiando claramente la forma de trabajar. Es decir, les estamos diciendo a partir de una fecha, ustedes van a trabajar de una otra forma, dado que esta forma va a simplificar procesos, va a darnos transparencia, va a darnos inmediatez, es decir, todos esos beneficios que nos da SAP SuccessFactors. El segundo grupo impactado son los líderes de la organización, porque SAP SuccessFactors está configurado para que los líderes de la organización, y cuando hablo líderes son aquellas personas que tienen al menos una persona a su cargo, por ejemplo, lleven los procesos de evaluación del desempeño directamente de la herramienta. O sean aquellas personas, los líderes, los jefes, los coordinadores, los supervisores, los gerentes, quienes validen las vacaciones de sus trabajadores o los permisos solicitados. Entonces les cambia claramente la forma de trabajar e interactuar. Normalmente hay una comunicación muy directa con el área de recursos humanos, lo cual genera una sobrecarga de recursos humanos por una cantidad de llamadas, de mails, de mensajes en los cuales, oye, ayúdame con esto. No, no, no. En SAP SuccessFactors hay una gran invitación a la autoatención. Significa yo atenderme. Y como jefe, particularmente, debo hacer algunas actividades administrativas que posiblemente otro hacía por mí. Un tercer grupo muy impactado naturalmente es toda la organización. Y es altamente impactado cuando yo le digo, ¿sabes? ¿Sabías tú, a través de la estrategia de comunicación, sabías tú que ahora puedes ver tu sueldo, tu boleta, tu extracto de tu salario, de tu sueldo? En chileno se llama la liquidación de sueldo. Puedes verla directamente en SAP Success Factor. ¿Pero cómo?
¿Y sabías tú que puedes solicitar tus vacaciones o tus tiempos administrativos viendo inclusive la cantidad de días que tienes ahí? ¿Es eso posible? Sí, lo haces directamente en SAP. Y sabes que puedes llevar tu evaluación de desempeño y puedes ver tu información personal, modificar tus cargas laborales y otra cantidad de acciones a las cuales tienes acceso increíble. Entonces, claramente lo que se está buscando al implementar SuccessFactors es cambiar la forma como la organización trabaja, porque cambia el recurso humano, la forma como lo hace y cambia la forma con la cual los trabajadores se relacionan con su propia información, con la administración de su propia información. Vamos a ver 6 grandes frentes de gestión del cambio que son los habituales que lleva todo proyecto de gestión del cambio. Y son como esas 6 patas que tiene la mesa y que deben ser fundamentales para llevar un proyecto de gestión del cambio. Uno se llama el análisis de stakeholders, el otro tiene que ver, hay un pequeño error ortográfico ahí, riesgos e impactos, no existen los riesgos, eso debe ser algo interesante que alguien inventó por ahí, pero son riesgos e impactos, comunicaciones y otros 3 que ya les voy a mencionar. Empecemos con estos 3. Cuando yo hago el análisis de stakeholders, ese es uno de los frentes. Hay una serie de actividades que realizar. Y es cuando el proyecto está eventualmente en la primera fase, cuando estoy explorando, en el explore en el proyecto, estoy definiendo cosas. Aquí lo que logro hacer es identificar y categorizar los stakeholders, o sea, los actores fundamentales de la organización, en diferentes grupos. Y estos diferentes grupos, ya les mencioné 3. Yo podría decirles, mira, un grupo de stakeholders importantes son los mismos trabajadores del área de recursos humanos. Otros son los líderes de la organización y otros son los trabajadores en general. Pero también hay otros actores importantes en las organizaciones, como por ejemplo los sindicatos. Otros actores interesantes podrían ser aquellos trabajadores administrativos que localmente en ciertas regiones, en ciertas ciudades, prestan apoyo al área de recursos humanos. Podríamos identificar que dentro de una organización tenemos diferentes tipos de trabajadores. Por ejemplo, yo he estado en organizaciones del área de salud en donde hay puramente administrativos, pero también hay médicos, enfermeras, técnicos, y ellos tienen otra forma de trabajar y presentar esta herramienta a lo mejor pudiera ser, el success factor pudiera ser invasivo, podría ser diferente, a menos que yo los involucre. O sea que hay que desarrollar todo un plan de gestión de stakeholders en donde hay un mapa, hay que hacer un mapa y definir cuáles son esos grupos. Inclusive hay organizaciones que tienen trabajadores a lo largo y ancho de sus países, tienen la operación, por ejemplo, en una mina o la tienen la operación en un puerto o en un hospital en una zona rural y la administración se hace en otro lugar, en una capital, qué sé yo, en otra ciudad más grande. Es importante en ese mapeo dejarlo claro porque cuando yo logro la organización segmentarla en grupos, claramente podré hacer una segmentación comunicacional de capacitación, etcétera, etcétera. Y podré determinar aquellos grupos en los cuales he detectado, gracias a mi análisis de riesgos e impactos, he detectado que hay una tendencia a un rechazo, a una lentitud, a una no adecuada apropiación del proyecto. Entonces vámonos a ese segundo frente. El segundo frente precisamente es el de riesgos e impactos. Aquí esencialmente lo que uno quiere hacer es cuál va a ser el impacto que va a tener SAP Success Factor en los procesos actuales culturales. Por ejemplo, en este caso estamos mencionando una organización que se me metió acá, que es un proyecto que terminamos hace unos días. ¿Cuál sería el impacto cultural en los trabajadores? Y claramente, como les digo, dependiendo de su situación laboral, de su rol, de su perfil, de su ubicación geográfica, puede ser diferente. Entonces, para esto lo que suele hacerse es, hay todo un plan que tiene encuestas, entrevistas, focus group y otra serie de herramientas con las cuales se puede levantar este termómetro cultural y evaluar en qué punto se encuentra la organización para esta implementación y detectar efectivamente quiénes pueden ser aquellos agentes agilizadores de la herramienta y aquellos en los cuales tenemos que entrar a trabajar un poquito más. En términos de comunicaciones, naturalmente, la gestión del cambio y la implementación de un proyecto de gestión del cambio se basa esencialmente en comunicar, comunicar, comunicar y no cansarse de comunicar. De hecho, SAP en su página sugiere eso para los frentes de gestión del cambio. Comunica, comunica, comunica. Y lo dice así abiertamente. ¿Por qué?
Porque desde la instancia número uno, desde el momento que estoy en la fase de explore y después estoy desarrollando ya el proyecto, inclusive cuando voy a hacer el lanzamiento, deben haber comunicaciones concretas mostrando, indicándole a la organización en qué parte del proyecto vamos. ¿Cuál es el equipo involucrado en todo este proyecto, en todo este desarrollo del proyecto? ¿Cuál es el impacto personal que tiene en mí? ¿Qué es lo que la organización te pida que debes cambiar? O si debes asistir a un taller, un evento en el cual te vamos a invitar para que vayas ganando competencias que permitan una debida apropiación. Y obviamente comunicaciones dirigidas particularmente al área implementadora, al área de recursos humanos, a los key users, ya vamos a hablar de ellos. Entonces, fíjense que aquí ya hay tres patas muy claramente definidas. Definir quiénes son los muy claramente importantes por definir. ¿Quiénes son los stakeholders? Y hay que hacer un mapeo. Y hay una metodología para hacer ese mapeo. ¿Cuáles son los riesgos y los impactos? Hay una matriz de riesgos e impactos que se cruzan en donde digo, mira, esto genera muchísimo impacto y es de mucho riesgo. Entonces hay que prestar mucha atención a ese cuadrante. No, esto genera muy poco impacto y hay muy poco riesgo al implementar la herramienta. Bueno, esa parte puede ser ligeramente no tan atendida o abordada como aquellos que en el cuadrante me dicen, mira, vas a tener un impacto grande en la organización y vas a correr un riesgo muy alto al implementar SACS. Hay que prestar mucha atención. Y comunicaciones, finalmente, saber cuándo comunicar qué y permanentemente estarlo haciendo. A través de todas las herramientas comunicacionales, canales en redes, WhatsApp, si es un tema interno, mail corporativo, si tienen carteleras, si tienen eventos uno a uno. De hecho, hay algo que se llama al final del proceso que son navegaciones asistivas en donde yo te cuento cómo opera la herramienta y convoco 100 personas y les muestro un demo, un QA, en donde la gente va viendo cómo opera y vamos apropiándonos de la herramienta. Vamos a seguir avanzando. Hay otros tres frentes de esta mesa, que son el frente de capacitación, el de desarrollo de los key users y el de soporte. Capacitación es fundamental para una debida apropiación de la herramienta. ¿Se acuerdan que habíamos el modelo que era el SEAC? Yo te estoy llevando de comunicarte cosas, quiero que efectivamente ya veas que la herramienta es útil para ti, ok, pero dime cómo ejecutarla. Me has contado toda la película, me encantó la idea del Success, pero capacítame, no puede ser que no me capacites. Y dentro de la estrategia de capacitación hay que desarrollar un plan que va muy pegado a este análisis de stakeholders. ¿A quién capacito, en qué momento y con qué herramienta? Particularmente a la gente de recursos humanos, que son las personas que van a llevar la herramienta. Ellos necesitan una capacitación muy precisa porque les van a cambiar una cantidad de, de tareas que hacían particularmente en la herramienta. Y yo me pongo en el lugar de un analista, por ejemplo, de compensaciones. Posiblemente tengo que hacer algo muy particularmente que algo que antes hacía de otra forma, muy particular que hacía de otra forma. Entonces tienen que dar una capacitación muy precisa para ese grupo, pero a su vez tienen que dar una capacitación general para los jefes, en lo cual digo, señores, y a partir de ahora les van a empezar a llegar a ustedes por mail o por la misma herramienta una cantidad de señales y botoncitos y alertas que les dicen, oye, hay un trabajador que te pide que le apruebe las vacaciones. Entonces es un grupo para capacitar. Y ni qué decir toda la organización, por lo menos hay que decirle, mira, para entrar a la herramienta, el username y el password, si es que no tuvieran otra forma de acceso, es por acá. Y cuando llegas a la página principal, si te interesan ciertas cosas, te invito a que navegues por acá. A pesar de que SuccessFactors es muy intuitivo, tengo que capacitarte para mostrar, oye, esta es la página y así se usa. En cuanto al desarrollo de los key users, tal vez la expresión key user no es muy popular en muchos lugares, pero son los usuarios clave que ha definido la organización y particularmente el área de recursos humanos. ¿Para qué? Para participar en los workshops, en los workbooks, en las interacciones, es decir, las pruebas unitarias, en las pruebas integrales. Ellos están aportando desde su mirada de la organización cómo configurar la máquina para que se den los procesos. Y estos key users, de la noche, de la nada, de repente le dicen, ¿sabes qué? Amigo mío, te hemos destinado 100 horas del proyecto y tienes que estar todo. Y el tipo dice, oye, pero ¿cómo? Sí, tú eres la persona que sabes. Ok, este key user de repente le cambia su rol en su práctica laboral habitual. Hay que acompañarlo y hay que hacerlo sentirse partícipe de un proyecto que es fundamental en la organización.
Y no solo eso, a este key user terminamos diciéndole, ¿sabes qué? Va a pasar algo que se llama el train the trainers, es el entrenamiento que la organización tiene que darle a su gente, porque SAP te dice, yo te entreno hasta cierto punto, pero tú debes tener gente que entrene particularmente a tu propia gente. Y a estos señores se les dice, bueno, ya que participaron en todo el proceso, en el levantamiento, configuración, empiecen a entrenar a su gente. Y posiblemente tienen la mejor de las voluntades, pero no tienen las herramientas para entrenar, no tienen el discurso. Entonces también habría que darles un soporte para que ellos también puedan participar activamente eh, en esto de la capacitación de sus equipos. ¿Ok? Hay que establecer un canal de comunicación especial con ellos, hay que mantenerlos motivados. Hay una curva en la gestión del cambio que aquí no les muestro, en donde efectivamente empieza uno embalado, es como subiendo en bicicleta una gran cuesta, pero en un momento empieza un descenso y es un desinterés por el proyecto y bajan los ritmos de producción. Entonces, ¿qué hacemos con este equipo? Que a su vez trabaja con un externo, que es un consultor de una empresa que implementa SAP, y a su vez está el de tecnología presionándote, qué sé yo. ¿Cómo hago para que este equipo sea altamente productivo y mantenerlos alegres y sobre todo haciéndolos sentir partícipes de algo que es muy importante en la organización? Finalmente hay un último frente que es el de soporte. Y esto tiene que ver con no solamente con cuando ocurre el Go Live, cuando ocurre el lanzamiento de un proyecto, al día siguiente ya la gente puede estar llamando a decir, oye, ¿sabes qué? No me funciona Internet. Es una línea de soporte. ¿Sabes qué? No me funciona el username y el password, la contraseña y la clave. Es otro tipo de soporte. ¿Sabes qué? Yo entro a un dato y veo que mi nombre está mal escrito. Wow, interesante, empleado central. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Sabes qué? Yo quisiera pedir vacaciones y cuál es el botón. ¿Sabes qué? Me gustaría. Ok, ¿quién te da ese soporte? Debes tener una organización. A veces hay mesas de ayuda centralizadas, a veces se define un grupo de personas, se externaliza, qué sé yo, pero que efectivamente pueda dar soporte a la infinidad de preguntas que puede hacer un jefe, un trabajador o el mismo trabajador del área de recursos humanos. Entonces hay que tener un sistema de soporte con métricas claras en el cual tú puedas saber que la mayoría de consultas viene por este canal o por este, si se definió que esa es la estructura, y que pueda acompañar a la organización dándole solución para que la organización se apropie adecuadamente de la herramienta. Estas son las 6 patas, podríamos pensar en un par más, pero esencialmente son las 6 patas de esta mesa que le da soporte a todo este acompañamiento cultural. Acompañamiento cultural es la expresión para el proyecto de gestión del cambio. Yo voy a cambiar la organización para el uso de una herramienta particularmente tecnológica que es SAP SuccessFactors, pero te acompaño culturalmente con estrategia de comunicación, capacitación, desarrollo de key users, stakeholders, etcétera, etcétera. Espero que vayamos bien. Si alguno quiere intervenir, por favor, muchas gracias. Su participación es muy bien recibida. Ahora lo que vamos a hacer es tal vez ver estos frentes un poquito más al detalle. Normalmente, cuando un proyecto de estos se ofrece comercialmente o cuando se va a implementar, lo que le interesa a la organización y particularmente a la persona que está desde la organización preocupada por la gestión del cambio, por la implementación, es un poquito más del detalle. ¿Cuáles son las acciones y entregables que deberían acompañar cada uno de estos frentes? A ver, un instante, vemos cómo vamos de tiempo. Usted me dirá si nos queda tiempo o no nos queda tiempo. Como les digo, sus intervenciones son muy apropiadas. Rápidamente, en el frente de stakeholders, hay que ver que el grupo demandante, propietario del proyecto, que son los sponsors, los champions y los key users, en sí mismos son un grupo de stakeholders. Cuando yo digo tengo en este momento un sponsor del proyecto, tengo champions, tengo key users, tengo el grupo demandante, que es el área de recursos humanos, el gerente de recursos humanos, el grupo demandante de tecnología, todos ellos son un grupo de stakeholders y hay que hacer un trabajo con ellos para detectar en ellos riesgos e impactos. Todo el frente de stakeholders apunta a eso, ¿no? A ver qué riesgos e impactos hay en la organización. Otro grupo es el de los líderes organizacionales, ya les dije, el rol de jefatura y supervisión les cambia completamente la forma de trabajar. Estamos hablando de jefes, supervisores, gerentes, subgerentes, jefaturas, por lo menos diagramarlo en una gran base de datos que suministra la organización, tomarse el tiempo de decir, mira, de los 300 trabajadores, de los 5.000 o de los 7.000 trabajadores que tiene esta organización, 2.700 son jefes.
Y 2.700 están en la categoría de jefes, supervisores y coordinadores. Y hay algunos que son supervisores de 25 personas. ¡Wow! De equipos gigantes, de 100 personas. Todo eso tenerlo claramente diagramado, claramente visualizado. El grupo de gestión humana, el equipo de recursos humanos, ¿ok? Incluyendo los key users propios del proyecto, es un grupo que siempre hay que tener mapeado, claramente entender cuál es el organigrama y cómo se toman las decisiones políticas adentro de este grupo también, y ver de qué forma voy haciendo acompañamiento. El grupo de key user por separado, solito ellos, es que mira, para el módulo D, particularmente, estamos viendo empleado central, destinamos 2 personas de la organización, ¿ok? Esas 2 personas hay que hacerle seguimiento y acompañamiento. El grupo de soporte, ver si se ya desde esas alturas de la definición del proyecto vamos a tener un soporte en 7 meses post Go Live o en 12 meses. Ok, desde ya empezar a trabajar con ellos e ir preparando el terreno para que ellos sepan que van a hacer la mesa de ayuda al soporte y cuál va a ser la ruta de ese soporte. Ok, siempre hay que cuantificar el grupo de personas, segmentar las regiones. No se olviden, a veces están organizaciones que tienen más de 3.000, 4.000 trabajadores y lo que se ha decidido hacer es, por ejemplo, presentarles el proyecto en una etapa temprana a los jefes, particularmente, mira, va a haber una nueva forma de gestionar el área de recursos humanos, eso es muy productivo para la organización. Queremos contarles que este proyecto es transversal y entonces hay que convocar a 50, 60, 70 jefes de una ciudad en particular. Si no he tenido previamente claridad sobre el grupo, mucho menos voy a tener claridad sobre el discurso, porque cada discurso se tiene que ajustar un poquito a las necesidades. Me ha pasado también en proyectos donde alguien dice, ¿sabes qué? Esto es muy interesante lo del proyecto, pero me asusta. ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos un business partner, que es una persona de recursos humanos que hace algunas veces eh, algún trabajo eh, administrativo y da soporte. Ok, a esa persona también le daremos capacitación. Es decir, aquí hay, vamos al siguiente frente, por ejemplo, en análisis de riesgo, siempre definir el grupo a entrevistar, si voy a hacer entrevistas, si voy a hacer encuestas, claramente diseñar la encuesta, definir las preguntas y, por supuesto, hacer el análisis del resultado y validar cómo impacta para que vaya de la mano con la campaña comunicacional que voy a desarrollar. Siguiente lámina, vamos rápidamente. Este es el frente de comunicaciones. Miren, detalles tan simples como estos. ¿Cuál es el nombre, la marca, el template, o sea, la plantilla que vamos a usar o la herramienta que utilizaremos para el proyecto? Es que el proyecto hemos decidido llamarlo el, por ejemplo, si era un hospital, el ayudantín, por decir algo, o lo que sea, el nombre de la organización. Ok, ¿cómo definimos ese nombre? Con un concurso abierto, con una sesión con las jefaturas, y lo vamos a comunicar y vamos a comunicarle a la organización que estamos trabajando en el proyecto. El kickoff del proyecto, también hay que hacer un lanzamiento y para eso hay una estrategia de comunicación. Hay una campaña comunicacional de hitos. Cada vez que se va avanzando en el proyecto en cierta fase, hay que hacérselo saber a la organización. Hay que desarrollar un sinnúmero de piezas gráficas y soportes, porque vamos a tener newsletter, mailing, afiches y otras herramientas, otras piezas de POP. Y por supuesto, cuando ocurre el Go Live, el lanzamiento, hay que ir calentando el terreno. Es ponerle temperatura a la comunicación para ir preparando a la organización para el lanzamiento de la herramienta. Frente a capacitación, claramente la capacitación se mide con un plan de capacitación. Y esto tiene que ver con una estrategia en donde efectivamente vamos a llegar a un grupo. Hay que tener clarísimas las tareas en las que voy a capacitar a la organización. Y esto es producto del levantamiento de las pruebas unitarias e integrales. Yo ya puedo hacer un listado de tareas y saber a quién voy a capacitar. Hay que cargar el material, hacer el material, hay que hacer videos, tutoriales, manuales de entrenamiento, hay que diseñar una agenda, lo que se llama una currícula de capacitación con contenidos público objetivo y por supuesto hay que hacer el lanzamiento de esas capacitaciones, supervisión y control de todo ese plan. Finalmente, ya para terminar esta la última gráfica, hay el frente de los key users, que es un frente muy importante porque son los implementadores, son las personas que están entrando en la máquina, poniendo los dedos en el piano y están definiendo cuál es la configuración de la herramienta. Entonces, con ellos hay que acompañarlos todo el tiempo, hay que darles herramientas de capacitación porque van a ser los encargados del train de trainers, como les dije, hay que ayudar, ellos son fundamentales para la construcción
de la información que sirve para los manuales y videos tutoriales. Entonces, a ellos hay que entrenarlos cómo recuperar estos prints de pantalla para hacer manuales y tutoriales. Y por supuesto, siempre, lo más importante, hacer actividades motivacionales. Todos somos felices en la medida en que se preocupan por nosotros y nos motivan para seguir haciendo las cosas bien. Creo que esta ha sido la presentación. Agradezco mucho al grupo de personas que nos está viendo. Es un resumen bastante rápido. Aquí vamos a dejar las direcciones para que ustedes se contacten con nosotros y para nosotros será un verdadero placer poder atenderlos, visitarlos y tomar sus requerimientos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, por esta intervención. Les agradecemos a todos por compartir este espacio con nosotros. Esperamos que este espacio pues haya brindado nuevas ideas sobre la importancia del acompañamiento cultural y la gestión del cambio en cualquier implementación tecnológica. Pero antes de despedirnos, queremos nuevamente recordarles que muy pronto llega nuestro evento del Room 5D, un evento que está desde el día 5 al 9 de mayo en sesiones de un solo día a diario. Vamos a recorrer juntos todas estas novedades del nuevo release del primer semestre del 2025 en SuccessFactors, donde vamos a ver todas las actualizaciones y las novedades en cada uno de los módulos. Recuerden que pueden inscribirse para que puedan participar en este evento. Muchas gracias por asistir nuevamente a nuestro miércoles de NBC y nos vemos en nuestra nueva sesión.